El cielo sobre Jerusalén comenzaba a cambiar mucho antes de que la multitud lo notara. No fue un solo instante, fue un oscurecimiento lento, casi imperceptible, como si la luz se retirara paso a paso, consciente deliberadamente, como si la creación misma reconociera que algo más profundo y más grande que el dolor humano estaba a punto de ocurrir. Miles de pasos resonaban sobre las piedras, los sacerdotes murmuraban entre ellos, los soldados empujaban con impaciencia, y la gente, esa misma multitud que días antes extendía mantos y ramas de palma ante Jesús, ahora caminaba con un silencio inquieto. No era el silencio del respeto, era un silencio cargado de miedo, un silencio que no sabían explicar. Al llegar al Gólgota, el viento cambió, se volvió áspero, denso. La colina era árida, casi desnuda, una loma de tierra seca que había visto demasiadas muertes. Pero ese día, aquel lugar se volvería testigo de algo que ni el tiempo sería capaz de borrar. 3 cruces fueron levantadas, 3 condenados, 3 destinos distintos. En la cruz del centro estaba Jesús. Su cuerpo, marcado por la brutalidad con la que había sido golpeado, mostraba laceraciones abiertas, sangre que había corrido tantas veces que ya era parte de su piel. Su rostro, aunque desfigurado, conservaba una serenidad que confundía, que inquietaba, que desarmaba incluso al más endurecido. Los soldados romanos, expertos en la crueldad, comenzaban a sentir algo extraño. No era compasión, no era culpa, era una incomodidad que nacía de lo inexplicable. ¿Quién era este hombre que, aun habiendo sido traicionado, golpeado, escupido, humillado, no mostraba odio? ¿Quién enfrentaba la muerte con un silencio tan firme que parecía más poderoso que cualquier grito? Cuando clavaron sus manos y sus pies, Jesús no maldijo. Cuando levantaron la cruz y el peso de su cuerpo tiró de los clavos, no gritó como los demás crucificados solían hacerlo. Y cuando por fin la cruz quedó fija, cuando el viento se llevó el polvo que la caída levantó, Jesús abrió la boca y dijo no con rencor, no con furia, sino con una ternura que atravesó el horror del momento: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie allí estaba preparado para escuchar eso. Esas palabras parecieron detener el tiempo. Los soldados dejaron de hablar. Algunos líderes religiosos bajaron la mirada. Incluso quienes se habían acercado para burlarse quedaron sin voz. Porque ¿quién puede pedir perdón por quienes lo están asesinando? ¿Quién puede abrazar con compasión a quienes lo han despreciado? A los lados de Jesús estaban 2 criminales. 2 vidas desgastadas por el pecado, por decisiones que los habían llevado hasta ese día. Uno, consumido por la frustración, gritaba insultos y burlas. El otro, sin embargo, veía algo que los demás no podían ver. No veía derrota, veía inocencia. Con dificultad, luchando contra el dolor, dijo: «Ni siquiera temes a Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros recibimos lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Y luego, haciendo un esfuerzo casi imposible, giró su rostro hacia Jesús. Entre sangre, polvo y lágrimas, pronunció una súplica sencilla, humilde, verdadera: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús lo miró, y en ese instante el ladrón encontró algo que nunca había conocido: esperanza. No esperanza superficial, sino esa esperanza que nace cuando Dios mira directamente al corazón. Y Jesús respondió con una certeza absoluta, con una claridad que rompió la oscuridad que comenzaba a envolver el lugar: «De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso». A los pies de la cruz estaba María, su madre. El dolor de una madre no tiene comparación. Ella había sostenido a Jesús en sus brazos cuando era un bebé indefenso. Lo había visto dar sus primeros pasos. Lo había escuchado reír, llorar, trabajar, orar. Había guardado en su corazón todo lo que él había dicho y hecho. Y ahora lo veía muriendo de la manera más cruel imaginada. Cada respiración de Jesús parecía ser un golpe directo a su alma. Pero ella no se movió. No retrocedió, su amor era más fuerte que su miedo. A su lado estaba Juan, el discípulo que había permanecido fiel cuando tantos otros habían huido. Su rostro joven estaba marcado por un dolor silencioso. No sabía qué decir, no sabía qué hacer, solo sabía que no podía dejar a Jesús en ese momento.
Jesús los miró, incluso en medio de su agonía, incluso cuando el aire le faltaba y la vida se le escapaba poco a poco, Jesús pensó en ellos. Con palabras entrecortadas, pero llenas de significado eterno, dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Era un acto de amor en medio del sufrimiento, un acto de cuidado, un acto que mostraba que, aun en su muerte, Jesús seguía dando vida. Las horas avanzaban y la oscuridad se hacía más profunda. El sol parecía negarse a brillar. La atmósfera era pesada, cargada, como si el mundo estuviera entrando en un luto anticipado. Y en medio de esa oscuridad, Jesús pronunció un grito que salió de lo más profundo de su ser. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era un grito de duda, era el eco del Salmo 22, el clamor del justo sufriente. Jesús estaba experimentando el peso completo del pecado humano, el silencio que a veces sentimos cuando el dolor es tan grande que parece que Dios no responde. Su boca estaba seca, su lengua se pegaba a su paladar, y entonces dijo: «Tengo sed». Un soldado empapó una esponja en vinagre y se la acercó. El cielo observaba, la tierra contenía el aliento, y de pronto, reuniendo una fuerza que nadie esperaba, Jesús levantó la voz. «Consumado es». No era un lamento, era una proclamación. La obra estaba completa, la misión había llegado a su fin, la redención estaba cumplida, y luego, como quien entrega un tesoro precioso, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su cabeza cayó, su cuerpo quedó inmóvil, y en ese instante la tierra tembló. Las rocas se partieron, el suelo vibró como si algo invisible pero inmenso hubiera descendido sobre el mundo. En el templo, el velo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo, no desde la tierra hacia el cielo, sino del cielo hacia la tierra. La multitud retrocedió con terror, los soldados se llenaron de miedo, y el centurión, un hombre acostumbrado a ver morir a otros, dijo con voz temblorosa: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». El Gólgota quedó envuelto en un silencio profundo, un silencio que no era muerte. Era un silencio que anunciaba algo, un silencio que sostenía una promesa, un silencio que preparaba el amanecer de la resurrección.